Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a representantes de Andamios, revista de investigación social, una publicación que es muy importante para nuestra casa de estudios. Y bueno, hoy nos acompaña el director de la revista, el doctor Víctor Delgadillo, y también la doctora Cintia Pérez y la doctora Amarela Varela, quienes van a presentar el número 45 de la revista titulado Pensar los éxodos, nuevos desplazamientos forzados, discriminación y representaciones mediáticas del racismo. Nos quedamos con ellos. Bienvenidos. Bien. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir a la presentación virtual de Andamios, revista de investigación social, en esta Feria Virtual del Libro de la UACN 2021, que se realizará del 26 de abril al 2 de mayo del 2021. Esta feria es organizada por la Coordinación de Difusión Cultural y por el área de publicaciones de la UACN. En esta ocasión vamos a presentar el número 45 de Andamios, Pensar los éxodos, nuevos desplazamientos forzados, discriminación y representaciones mediáticas del racismo. Andamios es una revista indizada y arbitrada con un amplio reconocimiento nacional e internacional que ha sido ganado por los fundadores de la revista, por las coordinadoras, como nuestras colegas que coordinaron el presente dossier y desde luego por nuestros colegas articulistas que envían sus publicaciones a nuestra revista. En esta ocasión, la Pech y Amarela Varela nos presentarán este número. Brevemente las quiero presentar. Cintia Pech es poeta, académica y ensayista. Es licenciada y es maestra en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Es doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona, España. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNICONACYT, y es profesora investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura de nuestra Universidad, la Autónoma de la Ciudad de México. Amarela Varela es profesora investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella se define como aprendiz de feminista que apuesta por coproducir crónicas sobre luchas migrantes narradas desde la experiencia y los saberes de los propios pueblos en movimiento. Adelante, le doy la palabra a Cintia. Gracias, Víctor. Hola, buenas tardes, días. Gracias por estar acompañándonos en esta presentación. Y bueno, un poco quisiera contar cómo surgió la idea de este número, en particular del dossier de este número 45 de Andamios. Justo fue a raíz de una conversación que tuve con Amarela en un diplomado de estudios feministas en América Latina, y que surgió justamente el interés, digamos, bueno, ya nos éramos colegas, compañeras de la academia, pero creo que ahí nos redescubrimos y descubrimos cuestiones que nos apasionaban, pero también, digamos, temas que hemos trabajado y que nos motivan en nuestra investigación diaria y cotidiana. Entonces, pues de ahí surgió, y justamente en este tiempo sucedieron, digamos, la serie de caravanas llamadas caravanas migrantes en el 2018, y nosotros nos pusimos a pensar que queríamos hablar, pero ya no tanto, digamos, de las caravanas, sino de la representación justamente de la migración y los desplazamientos y las nuevas formas de migración y desplazamiento que de alguna manera nos convocaron a pensar en llamadas caravanas migrantes. En ese sentido, bueno, el número que hoy estamos, el dossier que estamos presentando, justamente parte de incluir tres cuestiones importantes en términos de los temas que están atravesando este dossier, que es el racismo, que es la migración y que es la discriminación, ¿no? Y sobre todo, bueno, la representación sobre los racismos y la migración y la discriminación. Me gustaría invitar a Marela para que ella de alguna manera nos
introdujera también desde su punto de vista de cómo surgió este número de alguna manera en esta conversación en la que se suma también la doctora Verónica Ruiz, que bueno, las tres tenemos este número que hoy llega a ustedes. Cintia. Buenas tardes, Beatriz, Isaías y Víctor. Me da gusto reencontrarnos en plena pandemia. Y pues esta gente, Verónica Ruiz Lagier, investigadora del INA, que es la tercera curadora de esta obra colectiva, porque está malita, y pues le mandamos un gran abrazo. Esperamos que se recupere y queremos como honrar su palabra y su trabajo, ¿no? Porque hizo un gran esfuerzo al curar este espacio que, como digo yo, es una especie como de curaduría de las voces, de la diversidad de voces que pensaron eso que hemos propuesto, varias de nosotras, como el giro copernicano que provocó la caravana, el otoño migrante le llamamos, a la suma de 9 caravanas que sucedieron entre octubre del 2018 y marzo del 2019, entendiendo a las caravanas como una novedosa forma de transmigración, como como nuevos episodios concretos de luchas migrantes en América Latina, y también como ejercicios de autocuidado radical entre migrantes y defensores de migrantes. Entonces, pues, digamos, esta perspectiva, Verónica Ruiz Lagier y yo ya le habíamos estado en un dossier que también coordinamos en una revista que se llama Entre Diversidades, más socioantropológicamente las caravanas en sí mismas, las subjetividades, la agencia política, las respuestas contra insurgentes. Pero bueno, como dice mi querida Cintia, que nos juntaron las feministas que piensan desde América Latina, Samantha Zaragoza, Mariana Berlanga y Yolanda Pineda, nos juntaron en este diplomado que estuvo buenísimo, que afortunadamente las caravanas surgieron y se desarrollaron ese otoño en el marco de este diplomado, porque a mí el diplomado me sirvió tanto para llorar mis angustias como para ponerle orden a mis hipótesis, ¿no? Y bueno, como ustedes saben seguramente, porque solamente nos estarán viendo nuestros cuates, ¿verdad? Porque a estas alturas de tanto webinar ya nos consumimos las unas a las otras. Y como ustedes saben, Cintia es especialista en el análisis fílmico, ¿no? En el análisis, Cintia le apasiona el tema de las representaciones, ¿no? De las representaciones culturales y el racismo. Verónica Ruiz viene más de discutir el tema del refugio históricamente entre Guatemala y México, bueno, más bien de guatemaltecos en México, y todo el tema de, pues sí, de los, digamos, de la hospitalidad popular que proveen los pueblos indígenas del sur de México a los pueblos indígenas guatemaltecos. Y yo venía pues de pensar las luchas migrantes, ¿verdad? Las tres con una trayectoria ya como nuestras canas, y nos dimos, digamos, nos juntamos para pensar más que la agencia, más que una socioantropología de las caravanas, nos juntamos a pensar la representación, ¿no? Que se hace de la xenofobia, de los racismos y de las agencias políticas migrantes o de las luchas migrantes. Entonces, pues curamos este número con muchísimo cariño para nuestra casa de estudios, para esta revista que nos parece, además de que tiene una extraordinaria indexación que da cuenta de que se puede hacer ciencia social, digamos, desde universidades que apostamos a otro tipo de estrategias de investigación social, investigación para la acción y la transformación. Y bueno, pues nos quedó este número que Cintia Pech va a comentar ahora los contenidos, ¿no? De esta, digamos, hicimos un llamado que respondió muy bien, eso ya se lo dejo a Cintia, pero hubo
en plena pandemia un overbooking de propuestas. Pensamos que iban a llegar pocas porque estábamos todas confinadas y lavando platos, al mismo tiempo que haciendo escuela en casa y dando clases y cuidando y demás, y no, llegaron, pues, Cintia, adelante, tú platica un poco cómo fue el proceso de curación, ¿no? Muy bien, gracias, Amarela. Sí, efectivamente, lanzamos la convocatoria y bueno, recibimos, si no me equivoco, 36 propuestas de artículos y en el número, bueno, hoy publicamos 9 de estos artículos, ¿no? Digamos que el dossier está configurado por, bueno, una presentación por parte de quienes estamos curando, como bien dice Amarela, este dossier. Tenemos la entrevista, tenemos, digamos, la presentación de los 9 artículos, ¿no? Posteriormente tenemos una entrevista, una traducción de un texto, digamos, capital para los estudios sí de migración, pero también de racismo y de la representación. Y posteriormente, como para finalizar este dossier, se incluye una bibliografía con textos de alguna manera importantes y actuales en estos 3 temas que es justamente la migración, el racismo y la discriminación. Y bueno, en ese sentido, bueno, me gustaría comentar, digamos, en el primer artículo que tenemos, que presentamos de alguna manera, que abre este dossier, es el artículo, ¿no?, firmado por Simón Pedro de Icaza Palacios sobre las caravanas de migrantes y las economías del tráfico humano, en el cual se ofrece un acercamiento al fenómeno de la caravanización de la migración y el impacto que está causado en las redes del tráfico humano en el noroeste de México. El interés, quiero aquí puntualizar sobre el interés que teníamos y de los artículos que fuimos revisando, y básicamente queríamos que fueran fruto de investigación aplicada. Entonces, los textos de alguna manera recuperados aquí son justamente fruto de esta investigación aplicada. Entonces, bueno, en este artículo sobre esta cuestión del tráfico humano, lo que hace el autor es un análisis del fenómeno de las caravanas migratorias y pasando obviamente viniendo de Centroamérica, pasando por México para llegar a Estados Unidos, que se colocaron, como ya nos dijo Amarela, en la modalidad muy específica de la migración de las caravanas, ¿no? En esta movilidad, el fenómeno de la colectividad, que fue, digamos, una de las cuestiones importantes que nos dejó ver lo que pasaba, era de que evidentemente los migrantes, como un mecanismo para proteger, migraban en conjunto, ¿no? Migraban en conjunto, justamente, y de alguna manera, pues lo que recupera este artículo es sí esta situación de las condiciones de este fenómeno de las caravanas migrantes, pero se posiciona en recuperar qué pasa y el papel que tienen los polleros o los llamados polleros en este tráfico de migrantes, ¿no? El segundo artículo, llamado Migración garífuna, deportaciones y asilo político en el contexto del desplazamiento forzado, firmado por Juan Vicente Ibarra Mallet, pues es un análisis sobre el carácter forzado que tiene la migración garífuna procedente de Honduras hacia México y que va a Estados Unidos, vinculada al despojo territorial que sufren sí las comunidades de origen donde provienen los migrantes, pero también nos habla justamente de esta particularidad de la migración garífuna, ¿no? Y la discriminación que conlleva esta y que de alguna manera enmarca las condiciones de marginación, no solo en Estados Unidos, sino también en México, ¿sí? El tercer artículo, titulado Paradojas multiculturales y sujetos políticos, un balance de la afrodiáspora en territorio nacional mexicano en el periodo de 2015-2020, de José Mario Suárez Martínez. Aquí el autor lo que justamente plantea es
considerar al multiculturalismo en México y sus paradojas, ¿no? En torno a la diversidad cultural y sobre todo a la figura de los afrodescendientes. Entonces creo que ofrece justamente un panorama del papel de los afrodescendientes en el panorama de la diversidad en México. El cuarto artículo, titulado Percepción de amenaza y expresiones de prejuicio hacia la migración centroamericana indocumentada en tránsito por México, firmado por Diana Buenrostro y Luciana Ramos Lira. Aquí, digamos, desde el ámbito de la psicología, que es el ámbito en que están trabajando las autoras, nos presentan algunos resultados súper interesantes sobre cómo se da la percepción digamos, de los migrantes y su paso por México, ¿no? Y bueno, esto evidentemente nos presenta y nos plantea una metodología muy interesante que retoma sí la psicología, pero también la cuestión de los estudios sobre las migraciones. En el quinto artículo, titulado Centro de Detención, Racismo y Lucha Migrante en Estados Unidos, de Carolina Aguilar Romero, pues nos ofrece un acercamiento al contexto racista de los centros de detención para migrantes en Estados Unidos, a partir de un modelo analítico muy específico de investigación sobre el racismo en los estudios migratorios, y donde se integran los estudios del encarcelamiento masivo y las luchas migrantes. En el sexto artículo, titulado La discriminación desapercibida, mirada sobre la discriminación en Estados Unidos de retornados guatemaltecos, de Hugo Fauci Alfaro, lo que se nos presenta es justamente algunas entrevistas de los guatemaltecos retornados, y que dan muestra de una serie de elementos que acercan a cómo la discriminación es de alguna manera naturalizada por estos migrantes guatemaltecos en su experiencia de migrantes en Estados Unidos, y cómo, digamos, a partir de las entrevistas que realiza el autor, pues da cuenta de que hay una internalización de esta migración como un fenómeno natural. Entonces ahí ofrece una reflexión súper interesante al respecto. En el séptimo artículo, titulado Imaginación y Memorias de lo translocal entre niñas y niños migrantes centroamericanos en tránsito por México, de Dulce Rocío Reyes Gutiérrez, pues se ofrece un análisis del papel de la migración y la memoria y el fenómeno de lo translocal en niños y niñas migrantes. El concepto de lo translocal alude al proceso cognitivo y emocional derivado de la experiencia de movilidad e intercambio cultural que enfrentan los niños y las niñas en situación específica de la migración. El artículo ofrece un análisis de esta práctica narrativa en donde la memoria y la imaginación ayudan a los niños y las niñas migrantes a negociar los significados de la cultura receptora y propia. En el penúltimo artículo, denominado Forasteros, Prójimos y Víctimas, figuras discursivas de la solidaridad y migración centroamericana en México, es un artículo firmado por Rodrigo Parrini, Luisa Alquiciras y Emilio Nocedal, y es un análisis novedoso sobre las figuras implicadas en, bueno, es un estudio sobre la temática de la recepción de la migración, y a partir de ello, bueno, se establecen tres figuras importantes en todo el proceso de la migración, que son la figura del forastero, la figura del prójimo y la figura de las víctimas, ¿no? Y obviamente el rol de los migrantes que tiene lugar en la percepción tanto de la gente que no está vinculada al estudio de la migración, digamos, a la gente que está vinculada, por ejemplo, toda esta parte de las redes solidarias, ¿no? Y la figura del migrante, que tiene que ver con los lugareños, ¿no? Cómo perciben a los migrantes. Y por último, en el octavo artículo publicado
y titulado Lady Frijoles, señalamiento, discriminación y estigma de los migrantes centroamericanos a través de redes sociales en México, de Marisol Pérez Díaz y Mirza Aguilar Pérez, pues es un análisis, ¿no?, que recoge la representación y las narrativas en torno a esto que se llamó Lady Frijoles, ¿no?, y que alude a cómo fue de alguna manera denominada una mujer centroamericana en torno al asunto de su estancia en México. Lo interesante es que justamente recuperan las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, y ahí presentan de alguna manera algunas de las representaciones sociales y la percepción que quienes participan en estas redes, bueno, hicieron en torno a esta mujer. Entonces, bueno, esto, digamos, son los 9 artículos que están de alguna manera presentes en este dossier número 45, más que ahí cederé la palabra a Marela para que nos hable sobre la cuestión de la entrevista y que ella realizó y el artículo traducido, el texto traducido, que bueno, pues ofrece también algunas pistas para seguir pensando los temas de este dossier. Cedo la palabra a Marela. Gracias, Cintia. Bueno, para decir que los 30 y tantos artículos estaban buenísimos todos, la verdad, fue un ejercicio pues muy nutritivo leer las propuestas, pero que sí hicimos una curación muy estricta en torno a las políticas de representación, ¿no? Que recortamos mucho la mirada en torno a eso porque nos parece importante pues justamente, ¿quién toma la palabra? ¿Quién puede hablar? Fue una pregunta que en los 90s, que puede el subalterno hablar, y nosotras pensamos que ya, claro que puede hablar, y tanto que puede hablar, pues aquí hablan 2 mujeronas, en 2 intelectuales de la diáspora, de los sobrevivientes centroamericanos, de 2 guerras concretas. Tenemos un artículo que está muy premiado, que es un artículo canónico, ¿no? Cuando tú empiezas a estudiar las migraciones centroamericanas en Estados Unidos, tienes que leer a Lacey Abrego, que es la directora del Centro de Estudios Centroamericanos de la UCLA, de la Universidad de California, y Lacey es una hija de la diáspora, ¿no? Lacey es salvadoreño estadounidense, pero sus padres migraron a Estados Unidos por el tema de la guerra sucia, de la contrainsurgencia que sucedió en El Salvador, y tiene este trabajo que nos presenta. Es un ejercicio que se llama Sobre los silencios refugiados salvadoreños ayer y hoy, originalmente presentada en inglés hace, pues en el 2018 me parece, y es digamos, la síntesis se las leo. Trata sobre la intervención económica y militar de Estados Unidos en Salvador. Estableció las condiciones para la migración masiva desde la década de 1980. Tanto entonces como ahora, a pesar de las violaciones de derechos humanos ampliamente documentadas, el gobierno de Estados Unidos se niega a reconocer a personas salvadoreñas como refugiadas. Entrelazando lo personal y lo político, este ensayo analiza los paralelismos de la violencia contra los refugiados salvadoreños en la década de los 80 y en el presente. Asimismo, estudia los silencios generados a partir de la negación del terrorismo de Estado y las consecuencias políticas y colectivas de esos silencios para las personas salvadoreñas en Estados Unidos. Este artículo se ganó, como les digo, un montón de premios, pero sobre todo lo estudiamos estudiamos la voz de Lacey, todas las migrantólogas, así se llama la gente que estudia las migraciones, para intentar conocer. Hay una tendencia en los estudios migratorios en general de estudiar las migraciones desde la perspectiva de los think tanks
que del otro lado del muro hablan de nosotras en términos hidráulicos, ¿no? Que si flujos, que si stocks, que si el push-pull, ¿no? Y mientras que las y los intelectuales de la diáspora, los hijos de las migraciones del siglo pasado, pues ya están en las universidades, ya son profesoras, profesores, son periodistas consolidados, y pues tienen su propia versión, ¿verdad? Su propia versión de esta historia, y por eso nos pareció muy importante traer la voz de esta cronista y esta aguda intérprete de la diáspora salvadoreña de Estados Unidos. Eso es el artículo que tradujo muy amorosamente nuestra querida Ethel Odriozola desde Madrid, una traductora pues muy aguda. La fotografía que están viendo aquí es también de otra madrileña, Encarni Pindado, una fotoreportera que lleva pues, más de una década a pie de vía, como nosotras decimos, y pateando la ruta entre Centroamérica y Estados Unidos, pues que nos parece tiene una mirada también muy aguda, muy que politiza, que reconoce mucho la politicidad de la migración. Y un tercer input sería el trabajo de diálogo que hicimos entre Lacey Abrego y yo, con Suyapa Portillo, una intelectual hondureña, catracho gringa, se llama a sí misma. Ella sí, nacida en Honduras y que atravesó el muro con su mamá en la década de los 80s. Y le hacemos una entrevista para situar su lugar de enunciación como productora de Episteme, ¿no? de esa ciencia social transnacional que hoy hacen las y los hijos de la diáspora hondureña en Estados Unidos, pero también una entrevista en torno al trabajo político, o sea, en torno a su propia biografía como migrante, como intelectual binacional, pero ella es una intelectual bien interesante porque es una activista por los derechos de la comunidad LGTB+, y tiene muy agudas críticas hacia las comunidades, hacia eso que somos nosotras, esa comunidad mesoamericana, norteamericana, porque dice que somos muy heteronormadas, que tenemos cánones patriarcales para pensar la migración, y ella con su activismo y con su pensar como historiadora, que trabaja en una universidad también en Estados Unidos, nos pone en jaque nuestras reflexiones y nuestras perspectivas de análisis. La entrevista que le hicimos a ella, se la hicimos también en plena pandemia. Fue un ejercicio muy interesante, muy intenso, porque pues estuvimos estoy aquí buscándola. Estuvimos discutiendo con ella algo que también estaba sucediendo en tiempo real, que era si las caravanas migrantes, sobre todo hondureños hacia Estados Unidos, desafiaron la representación de la transmigración centroamericana como bestializada, toda sobre la bestia, toda, digamos, este tren que atraviesa México. Las caravanas lo que hicieron fue poner en el centro la agencia política de los migrantes, pero sobre todo cambiaron la idea de que las migraciones las hacen varones, ¿no? Y nos ofrecieron una imagen más bien ya en clave de migraciones familiarizadas, ¿no? Entonces, durante la caravana lo que sucedió fue un giro a la representación de las migraciones, y posterior a ella y durante el encierro ha habido todo un esfuerzo de contrainsurgencia por parte del gobierno, de los gobiernos mexicanos, centroamericanos y estadounidense por volver a invisibilizar y a miserabilizar y a canibalizar la migración, representando las caravanas, pero también los éxodos, otra vez como en jaulas, sobre la bestia. Entonces estaba sucediendo una como resignificación
de ese ejercicio de politicidad de las caravanas, mientras entrevistábamos a Suyapa. La entrevista se llama Somos más que testimonios, somos historiadoras encarnadas de la política interseccional e internacionalista. Yo quiero decir que para mí es muy importante también esta entrevista porque con Suyapa Portillo hacemos como una especie de cierre de ciclo. Suyapa fue zapatista del Big Frente Zapatista, al mismo tiempo que yo era zapatista del Frente Zapatista. Y 20 años después discutimos el significado que tuvo para ambas la práctica, el habernos formado políticamente en el zapatismo a la hora de mirar las luchas migrantes. Bueno, y Lacey Abrego ahí metió una vigilancia epistemológica interesantísima, por lo tanto puedo decir que es, desde mi humilde parecer, luego de 20 años de trabajar en la migración, la mejor entrevista que he logrado con una intelectual migrante, ¿no? Así que, pues, ese es el número. Luego también hicimos una curaduría de bibliografía muy, muy nerd, así, muy, muy neurótica como somos nosotras. Es la bibliografía que todo tesista debería de conocer antes de hacer la defensa de su tesis en materia de transmigración y de racismo en torno a la migración en nuestros sistemas migratorios compartidos, el mesoamericano y el norteamericano. Y también invitamos a que hicieran reseñas bibliográficas en torno a la caravana. O sea que es un dossier muy completo, pero sobre todo creo que hay que decir, además de completo, es una curaduría plenamente realizada en contexto de pandemia, en medio de mucha incertidumbre y de mucha fragilidad, y que yo creo que reforzó nuestros vínculos académicos entre Cintia, Lacey, Suyapa, las compañeras que escriben, Verónica, pero que sí nos sirve como una especie de corte de caja, ¿no? Para ya los casi 3 años que han pasado entre ese otoño caravanero que desacomodó toda la discusión y el presente. Y yo les agradezco a Andamios por darnos la hospitalidad para tener este diálogo, y a Cintia y a Verónica el trabajo tan delicioso que fue en medio de estar lavando platos, compañeras. Pues muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias, Amarela. De verdad que este dossier es un dossier espléndido, es un dossier riguroso, es un dossier muy interesante y aborda uno de los grandes temas de actualidad. Les agradezco muchísimo a mis colegas por la presentación de este dossier que seguramente va a ser muy visitado. Andamios es una revista abierta, no como las revistas anglosajonas que venden o alquilan la producción científica. Andamios, en nuestra casa de estudios, es parte de estas revistas de América Latina cuyos contenidos científicos son abiertos al público. No me resta sino agradecer al área de publicaciones por el espacio que nos brinda para la presentación espléndida de este número de nuestra revista. Muchísimas gracias y los invitamos a todas y a todos a asistir a esta feria virtual del libro de la UACN. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Pues hemos escuchado a 3 personas que yo de manera personal admiro muchísimo. La doctora Cintia Pech, Amarela Varela, doctora también, por supuesto, el doctor Víctor Delgadillo. Siempre son incansables investigadores y excelentes profesores que hoy pues nos traen este número que presentan de la revista Andamios. Les agradecemos su participación, gracias por haber aceptado, gracias por estar aquí en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pues los seguimos invitando a que revisen el programa de la feria y que sigan las actividades que tenemos preparadas para todos. Pues nos despedimos, un abrazo desde la distancia. Hasta luego.